Un gusto conocerlos a todos. Algunos ahí ya los conozco, pero bien, es un gusto estar con ustedes acá en esta noche hablando un poquito sobre garantía de calidad y sobre automatización y este mundo en que trabajamos, ¿no? Yo voy a abrir mi presentación acá y ahí empezamos. Ok. Nuestro objetivo hoy día, nosotros pensamos en discutir un poquito sobre o qué se cambió con este tema de la pandemia. Nosotros no esperábamos, por eso nadie estaba preparado para tener para tener un problema grande como este, económico, social o incluso en vidas, ¿no? Pero es un tema que nos está haciendo cambiar, no solo a forma con que trabajamos, pero también algunas cosas que eran, que estaban en el top de nuestras estrategias, etcétera, pasaron a ser secundarias, ¿no? Y muchas cosas que estaba planeada en segundo plano, estaba sin una importancia muy grande, acabó que tomó una gran importancia, ¿no? No solo en los negocios, pero también las estrategias operativas de TI y etcétera. Por eso resolvemos un poquito hablar sobre eso y hablar sobre la importancia que tomó la automatización en estos tiempos, ¿no? de pandemia. Bueno, muchos no conocen a Grupo HDI. Grupo HDI es una empresa brasileña, ¿no? Y nosotros operamos directamente en 3 países, en Colombia, en Chile y en Brasil. ¿Okay? Es una empresa que nació en Brasil como a 30 años atrás, entonces somos viejitos, ¿no? Yo y la empresa somos viejitos, ¿no? Y nuestro enfoque es garantía de calidad, teste automatizado, automatización de procesos y todo eso. ¿Ok? En un primer minuto me gustaría un poco hablar sobre nuestra visión de futuro, ¿no? El presente es un presente que nadie jamás había pensado, ¿no? En una pandemia mundial, en una pandemia con todos estos problemas y que se generó de salud pública, ¿no? Pero esto generó algunos impactos que en el primer minuto se demoró un poco para entender, pero ahora ya se tiene, como 6 meses después casi, una mirada un poquito más realista en términos de cuáles fueron los impactos y qué se va a cambiar en términos de procesos y etcétera, en las áreas de TI, de QA. Básicamente, nosotros entendemos que el futuro es un futuro que orienta más a automatización, ¿no? Primero, porque cuando se automatiza procesos y se automatiza pruebas y se automatiza la área de TI como un todo, la operación, los procesos operativos de TI, también se desconecta, ¿no? El proceso de las personas y se torna un poquito menos impactante el tema de que estén todos juntos, que la interfaz entre personas se queda un poco menos importante y se queda más importante el proceso, ¿no? Como un todo, porque vamos a trabajar en la casa, porque hay muchísimas empresas en Brasil que incluso no van a voltar a trabajar de manera presencial, ¿no? Casi todas ellas van cortar alguns cargos, vão
como operar de maneira mais virtual e menos formal, não? Menos presencial. E, então, privilegiar o processo hoje em dia é muito importante, não? Por isso, nós entendemos que o futuro está em continuous testing, em automatização com continuous testing, não? E isto é importante também porque a automatização em um período como este que estamos passando, de certa maneira, nos permite entregar trabalho de TI, não tarefas de TI, de uma maneira mais rápida e mais ágil, não? E isso nos obriga também a adaptar os processos e etc. a estes novos tempos, não? Nós chamamos de Continuous Testing Automation, não? De CTA, a aplicação de processos automáticos para que, em um primeiro minuto, se pueda automatizar processos de QA e desenvolvimento, não? Seja ele desenvolvimento ágil ou não. Depois, o processo de desenvolvimento se vai integrando ao processo de testes e automatização de entregas, de maneira a que se pueda fazer continuous delivery e continuous integration. E, ao final, com um nível de automatização e de madurez um pouco mais grande, aí podemos falar já de DevOps e etc. Pero começando de a pouquinho, não? De automatização de pruebas, automatização de processos e automatização de data, não? TDM, Test Data Management, não? As disciplinas que são mais pequenitas e depois avançando para pruebas transversais. E um tema importante é que uma grande parte dos processos que eram impensáveis antes da pandemia se quedaram como clave. Então, eu tenho clientes, por exemplo, nós temos clientes aqui em Brasil que jamais pensaram em fazer pruebas em ambiente virtual, fora do ambiente do banco, por exemplo, não? E de um minuto para outro, todos tiveram que adaptar-se a isso, não? A não só trabalhar de maneira remota, pero também desde a casa acceder a los dados do banco, acceder a las informações de los sistemas internos do banco. Isso, de certa maneira, está quebrando um montão de paradigmas de segurança, de desenvolvimento distribuído, não? De desenvolvimento descentralizado e, además, de comunicação entre pessoas, não? Desde que os sistemas estejam funcionando adequadamente e que o processo esteja funcionando de maneira adequada, as pessoas virtualmente podem conversar, trabalhar, discutir temas, executar pruebas, executar desenvolvimento e etc. Então, eu escutei isso uma vez como um chiste, não? Que o mais grande motor de transformação digital hoje em dia é o Covid-19, não? Ele foi um drive de quebra de um montão de paradigmas na área de TI e que nós todavia estamos tendo que aprender a trabalhar com estes paradigmas fora de nossos dia a dia, não? Há alguns impactos importantes no Brasil, por exemplo. O Brasil é um país que temos 200 milhões de pessoas, então a bancarização não era muito massiva, não?
pero con el tema de que el gobierno pasó a entregar dinero a las personas, ¿no? Por intermedio de ayuda, ¿no? Para las personas que perdieron sus empleos, etcétera, se tuvo que rápidamente bancarizar prácticamente toda la población, ¿no? Y eso generó impactos enormes económicos, porque los bancos privados y públicos no tenían pensado, ¿no? en un impacto de infraestructura y etcétera, de un minuto para otro bancarizar 20, 30 millones de personas en el país. Además de eso, casi todas las personas que no se utilizaban de manera continua de comercio electrónico, ¿no? De economía electrónica, de plataformas de comercio electrónico, pasaron a utilizarlas, ¿no? Y eso generó un impacto muy grande en los procesos y en las regulaciones. ¿Okay? En Brasil, el gobierno está corriendo como loco, como mono loco, como decimos acá en Brasil, para intentar arreglar, ¿no? Reglamentar el comercio electrónico, los procesos de comercio electrónico, de una manera muy pronto, ¿no? De una manera muy rápida. Y además de eso, por el tema de que el contacto físico con los equipos de pago y etcétera, genera un riesgo en términos de contaminación de COVID y etcétera. Los pagos contactless, ¿no? Pasaron a ser el top de la estrategia de pago distribuido, ¿no? De pago de tarjetas de crédito, etc. Y eso no solo en Brasil, en casi todo el mundo. Entonces, en un solo minuto, nosotros tuvimos que cambiar la forma con que trabajamos. Las empresas cambiar la distribución, los procesos y servicios. Las empresas, las personas cambiar la forma con que negocian, con que compran, ¿no? En que reciben las mercancías, y además la industria de pagos electrónicos tuvo que adaptarse muy prontamente a los cambios que este problema de salud pública nos generaron, ¿no? Hay un tema también muy importante, que todos estos cambios impactaron fuertemente la infraestructura. Entonces, bancos públicos, bancos privados, hoy día tienen enormes problemas para atender digitalmente esta cantidad gigante de personas que entró para negociar en el ambiente virtual. Os bancos a bancarizar todo este volume de pessoas que não estavam preparados para isto. Os comércios eletrônicos, as empresas de comércio eletrônico e hasta mesmo a estrutura de televisão, não? De streaming de vídeo, não? De uma hora para outra explodiu enormemente o consumo de entertainment, ¿no? Digital. Todo esto para la industria de TI son retos, ¿no? Son cambios muy rápidos, son impactos muy grandes en que nosotros tenemos que atender a nuestras áreas de negocio de una manera muy rápida, ¿no? Y estos drives nos generan básicamente la necesidad de hacer mejor, más rápido y además entregar lo mejor, más rápido, con más calidad. ¿No? Acá hay unas estadísticas sobre COVID, etcétera, ¿no? Y que, la verdad, nos impactan de la siguiente forma. Los impactos económicos de esta pandemia no son menores. Entonces, además de todos esos retos que estamos hablando, tenemos que atender a estos retos
con el menor costo y con la más grande efectividad que podamos, ¿no? Entonces, el dilema actual es, yo entrego con calidad, pero sacrifico la velocidad, o entrego con velocidad y sacrifico la calidad. Porque el tema hoy día de tanto marketing es muy importante, ¿no? Tenemos que adaptar rápidamente nuestros negocios y nuestros servicios a este nuevo normal, ¿no? Que en algún minuto va a ser el viejo normal con mascarilla, ¿no? Pero hasta ahora tenemos que nos adaptar a ello. Entonces, velocidad y calidad hoy día son un poco dicotómicos, ¿no? Yo necesito en algunos casos elegir uno perdiendo un poco del otro, ¿no? Acá en Brasil decimos que a cada elección hay una renuncia, ¿no? Si elegimos velocidad, tenemos que renunciar a calidad. La forma de contrabalanzar es de hacer con esta balanza, ¿no? Que estas métricas se balanceen, es automatizar. Es DevOps, es CI, es Continuous X, ¿no? De manera que el ciclo de planificación, codificación, construcción y prueba sea más ágil y sea más automatizado, ¿no? Y el punto más importante, no voy a entrar un poco muy en detalle en términos de estas curvas matemáticas y etcétera, pero el punto más importante es lo siguiente. Cuando automatizamos nosotros, invertimos en automatización en el primer minuto del proyecto o lo más temprano posible, ¿no? En la parte, a la izquierda de la LM, para que a entrega do sistema sea la mejor posible, ¿no? Y con más calidad. Por lo tanto, la automatización implica en más esfuerzo en el inicio del proyecto para que tengamos un costo menor al final. Menos costo al final y menos costo en el costo total de propiedad. Eso es, cuanto más testeamos en el inicio del proyecto y cuanto más alcanzamos a garantizar la calidad hasta la entrega del sistema a producción, menores son los costos posteriores a fecha de puesta en producción, ¿no? O que nosotros del grupo HDI proponemos es intentar hacer automatización por intermedio de herramientas, de manera que el costo inicial no sea tan elevado y porque la velocidad de automatización es muy grande. ¿Cómo logramos hacer eso? Automatizando la automatización. Esto es, haciendo automatización, que é o que chamamos de high automation, que é utilizar inteligência artificial, utilizar geradores de código, utilizar gestores de dados de pruebas automatizados, não? Virtualizadores de ambiente, bug trackers, não? Integrados a todo isso, é um set de ferramentas, não? Grande parte delas freeware, pero de maneira que nosotros aportamos un set, un kit de herramientas y un modelo que nos permita rápidamente automatizar y generar pruebas con el máximo de profundidad posible, con el menor costo, en un tiempo muy corto y después mantener este legado de pruebas, ¿no? Posteriormente a este esfuerzo inicial de automatización, con el menor esfuerzo posible, ¿no? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el modelado y la automatización de las pruebas se da por intermedio de herramientas y con uso de inteligencia artificial y generadores de código. Eso hace con que, ao invés de orientar el trabajo de automatización a código, yo
oriento a modelado do negócio, um nível bem elevado, de maneira que quando se cambia o negócio, eu cambio o modelo do negócio e a ferramenta genera os códigos necessários acá en la parte baja de la estrutura, de manera que eu pueda executar pruebas mais rapidamente e además de eso, mantener os códigos de automatização rapidamente. ¿Por qué nos gusta entender a automatización como una parte importante del proceso de cambio digital? Porque mesmo hoy día, las pruebas son un reto para cualquier área de TI, ¿no? 70% de las pruebas en el mundo hoy día siguen siendo hechas a la mano, ¿no? Y eso genera un problema, que es la complexidad crece linearmente y el esfuerzo de pruebas manuales crece exponencialmente. Llega un minuto que yo no puedo cubrir todo lo que es necesario a la mano para garantizar la calidad del sistema. Además de eso, 50% del tiempo hoy día, incluso en empresas donde ya hay pruebas automatizadas, se consume generando datos de prueba, ¿no? E alguns dos projetos que nós nos encontramos aí nas empresas de automatização, basicamente são projetos de automatização para geração de dados de prova, para que as áreas de homologação e etc. hagam pruebas a la mano com dados, não? Então, ni siquiera são projetos de automatização. E, además, há um tema de ambiente, ¿no? 56% das dependências críticas hoje em dia em ambientes não são atendidas por TI porque não há ambiente, ¿no? Então, se miramos este big picture, ¿no? De automatização, entendemos que todavía nos falta muito, ¿no? Por isso, a HDI tomou a iniciativa de desenvolver ferramentas que integrem tudo isso de uma maneira que atender a estes retos seja basicamente plug and play, não? Se põe a ferramenta, se mete um processo já plenamente implementado e maduro e imediatamente, não em meses, mas em semanas, se pode sacar proveito de automatização em larga escala e com um nível bastante elevado. Para isso, nós criamos uma ferramenta que se chama Accelera, não? Que, na prática, atende a grande parte dos processos com satélites, não? Da automatização e manejo de dados de prova, o desenho de cenários e casos, a geração de scripts automatizada e etc. E a partir da ferramenta, nós montamos um modelo de atuação, não? Que nos permita não reinventar tudo o que há, mas utilizar tudo o que já existe de uma maneira mais rápida, mais simples e com custos mais reduzidos, não? No solo costos directos, ¿no? de inversión de plata, pero más que esto, los costos indirectos, culturales y etcétera, porque generar la madurez necesaria en el proceso de pruebas para que se aplique automatización en alto nivel no es rápido, no es fácil y también el costo no es bajo. Nosotros temos um case em Colômbia que me gostaria muito de enfocar, que é de pruebas de cajeros automáticos, ¿no? En un gran banco de Colombia, uno de los más grandes, creo que es el más grande. Nos invitaram a participar, a resolver um problema que era os sistemas back office, não? Os sistemas, principalmente os switches e os autorizadores, se iam cambiar. E isso implicaria em cambiar todas as aplicações
de front office, básicamente las aplicaciones de cajeros automáticos. Y eso era un problema. ¿Por qué? Porque para testear una transacción financiera que proviene de un cajero en el switch, yo tengo que habilitar una tarjeta con una cuenta, meterme en el cajero electrónico, pasar la tarjeta, ¿no? Meter una transacción de, por ejemplo, de crédito de 10.000 pesos, ¿no? Sacar la boleta, validar la boleta y después salir de ahí, de adelante del cajero electrónico, sentarme en un computador, entrar en el mainframe, mirar lo que se sucedió en el switch, después lo que se sucedió en el autorizador, después llegar a la cuenta del señor Juanito que tuvo el crédito de 10.000 pesos y mirar si esto generó la transacción de negocio, impactó en la cuenta, ¿no? Es una prueba transversal y generada por un cajero, eso es con una máquina física. Yo no puedo testear eso sin efectivamente meterme en la máquina física. Entonces nosotros, como tenemos el expertise, criamos robos mecatrónicos, eso es, robos físicos de verdad, ¿no? Para meter adelante del ATM y un montón de robos lógicos que se meten en los sistemas del back office, de manera a que automáticamente el robot toma la tarjetita, pasa en el ATM, en el cajero, se mete una transacción de 10.000 pesos y avisa digitalmente a los demás robots para que eles testeen el switch, el autorizador y el backend de manera 100% automática, sin contacto humano. Eso nos generó un montón de ganancias, ¿no? Acá está un poquito de eso. En el minuto en que empezamos la automatización se llevaba de 25 a 30 minutos para meterse en el ATM, tomar una transacción y después meterse en cada uno de los sistemas y validar si la transacción funcionó. Hoy día nosotros estamos en el laboratorio de este banco, llevando de 4 a 5 minutos para ejecutar la misma transacción de manera transversal. Es 83% de ahorro. Además de esto, nosotros llevamos, el cliente llevaba 3 semanas, eso es, 15 días hábiles para ejecutar un set, una regresión en un ATM. Hoy día no son, en un cajero automático. Nosotros hoy día llevamos 3 días para hacer una regresión completa en todos los cajeros automáticos, incluso simultáneamente se puede hacer porque tenemos 6 robots, ¿no? En el laboratorio y cada uno operando un tipo específico de caja electrónico. Esto es 80% de ahorro en términos de tiempo. ¿Ok? Si este ahorro está, si se puede medir este ahorro en una prueba, ¿cuánto ahorramos en el proyecto entero? 55%. Nosotros, con automatización, logramos en 55% del proyecto entero, del tiempo, ejecutar más de 100% de las pruebas previstas. Eso significa como 50, 60 personas que estavam aí planeadas para executar as pruebas, etc. Se reduziu drasticamente o custo e, además, o tempo, não? O time to market foi muitíssimo mais pequeno, com uma profundidade de pruebas mais grande e com as pruebas 100% transversales sendo hechas de maneira automatizada. Isso gerou aproximadamente 45%, 50% de redução de custo total no projeto. Então, e aí estamos tratando de automatizar a prueba na geração de dados e a transversalidade das transações. ¿Ok? Esto es efectivamente automatización transversal. Un tema muy importante, una ganancia muy importante además, es que
com um modelo de automatização orientado a modelado de alto nível, o custo de manutenção de los scripts é muito baixo, é muitíssimo mais baixo. E eu posso generar centenas ou milhares de scripts por um motor de inteligência artificial, isso é, de geração de código, muito rapidamente. Então, um cambio na aplicação não significa um montão de horas de cambio em código. Significa cambiar os processos de negócio no modelado de alto nível e as ferramentas propagam isso em termos de código de maneira a acelerar a manutenção. Por lo tanto, automatizar com esse modelo é rápido, pero mantener el legado de automatización es muchísimo más rápido, es más rápido do que la ganancia que tenemos, es mayor la ganancia que tenemos en este caso do que la ganancia que tenemos en automatización, que no es baja. Hay un punto importante, y eso es un punto en que automatización tradicional o automatización entregam de maneira muito adequada, que é com a automatização eu posso reutilizar os robôs que já estão automatizados, não? Já estão disponíveis entregados, não? A automatização que já está hecha, eu posso reutilizar em outras partes da LM, não? Do ciclo de vida da aplicação. Eu posso reutilizar esses robôs em desenvolvimento, em geração de dados, em homologação adelante da LM e até mesmo em monitoreo pós-produção, não? Hoje dia, em um outro cliente, em um outro banco em Colômbia, nós estamos fazendo RPA, não? Automatização de processos de negócio, reutilizando o legado que temos de 4 anos de automatização de pruebas. Isto reduz o custo de automatização de pruebas e, además, reduz drasticamente o custo de RPA. Ok? La reutilização e a automatização tem que ser muito alta, não? Eu não vou entrar em detalhes disso, porque estamos com pouco tempo, pero há práticas que são clave para efetivamente ter continuous testing, ok? E basicamente são estas. Não, eu não vou entrar em detalhe de cada uma delas, pero o que les quero dizer é que para cada uma ou para grupo destas práticas há ferramentas e em um modelo maduro, as ferramentas têm que estar integradas em um processo que seja maduro o suficiente para sacar proveito e para atender a cada uma destas habilidades, não? Na prática, nossa principal bondade, a principal bondade do modelo de automatização é a entrega efetiva de 9 destes 10 destas 10 habilidades, não? Basicamente, da maneira mais rápida possível. Não, se o cliente quer e tem capacidade de inversão, eu posso agregar isso basicamente no minuto de início do projeto e depois nós só vamos tratando de ajustar o modelo cultural e operativo da empresa para este nível de madurez que aportamos de uma, não? E há uma série de mitos, também não vou entrar em detalhe de cada uma delas, eu vou deixar disponível, nós vamos deixar disponível na apresentação para que vocês baixem, não? E também estamos disponíveis no grupo HDI 100% para sacar dúvidas, para conversar com as necessidades de vocês, porque basicamente estes 8 itens são os mitos mais importantes que encontramos nós em empresas que nos
nos contactam para hacer projetos de automatización y nos dicen, por ejemplo, son poco autosuficientes en términos de conocimiento, o as herramientas, não tenho as ferramentas necessárias 100% integradas, não? Eu necessito passar por etapas tempranas de madurez hasta chegar à automatização. Isto é é mais que mito, não? Na prática, a automatização é um tema como qualquer outro. Eu posso comprar uma Ferrari ou comprar um Beetle, não? E manejar é igual para ambos, não? Um é mais rápido que o outro, mas dá lo mismo ter a madurez mais grande, o produto melhor ou o produto pior. Na prática, o impacto é o mesmo. Eu tenho que aprender a manejar, não? Então, é falacioso dizer que eu não tenho madurez para a automatização. Na prática, a madurez que você deveria ter para fazer provas ou para fazer provas automatizadas, basicamente é a mesma. Não? O ponto é, o processo que se está implementando deve ser maduro o suficiente para que sua madurez se adapte ou se integre ou agregue a madurez do processo. Não? O processo sendo maduro, listo, se acabou. Não? Se eu sei manejar auto, para manejar Ferrari, é simplesmente sentar aí e aprender que não se pode diminuir um pouquinho a ânsia de aprender o pedal do pé direito. Não? É assim de simples. Para terminar um pouquinho o tema, eu queria dizer, na verdade, convidar vocês a pensar um pouquinho no momento que estamos. É um momento de alta transformação, não? É um momento em que muito rapidamente tuvimos que criar soluções, adaptar nosso modelo de vida, nosso modelo de trabalho e etc. a uma nova realidade. E nos adaptamos. Muitas pessoas morreram ou tiveram problemas, mas o mundo não se acabou. Não se acabou porque nós nos adaptamos. O ser humano é um ser adaptável, não? Então, a principal reflexão sobre isso é que ganha, sobrevive quem se adapta o mais rapidamente possível, não? Os modelos de mais grande madurez, de automatização, que generam valor agregado muito grande, tendem a permitir que empresas se adaptem a realidades de maneira muito mais rápida. E isso pode ser um fator que separa as empresas que vivem das empresas que falecem, não? É importante entender que a automatização em um minuto como este deve ser pensada como um fator para que a empresa se adapte rapidamente, com qualidade, mas com rapidez às necessidades novas do mercado. Acá estão os nossos contatos. Eu termino por acá. Chama a Carolina Triana. Muchísimo gusto en hablar un poco con ustedes. Perdón mi portugués, medio español, medio portugués, ¿no? Pero soy brasileño. Mi portuñol. Mi portuñol perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos y muy buenas noches.